No he podido estar con ustedes, pero ahora nuevamente volvemos a encontrarnos para conocer la palabra de Dios bíblicamente, tal como Él lo ha hablado a sus santos profetas y que está escrito en su santa Biblia, que viene a ser sus santas palabras. Nosotros ya habíamos avanzado bastante hasta llegar al libro de Ruth, que tocaría hoy día, porque ya hemos avanzado hasta el libro de Jueces. Hoy día, para nuevamente reencontrarnos esta tarde tan maravillosa, para escudriñar todos aquellos que siguieron la palabra de Dios y que tuvieron el temor de Dios en este planeta Tierra, vamos a comenzar a conocer quién era Ruth. Se habla de Ruth, pero ¿quién era Ruth y qué hizo Ruth? Vamos entonces al libro de Ruth. En esta tarde tan maravillosa y tan hermosa, pero antes de todo, para conocer a Ruth y Noemí, vamos a orar, hermanos míos, para que el Espíritu Santo esté entre nosotros para poder entender sus palabras. Amante Padre y Dios, mi Señor Jesucristo. Oh Santo Padre, sin ti no soy nada, ni somos nada. Tú eres la luz, y tú eres el camino, y eres la fuerza para poder seguir el camino tuyo, Señor, y entender tus santas palabras para estos días finales que ya vamos pasándolos a cada instante, tal como tú dijiste en el pasado a tus santos profetas, que eran todas esas palabras para los postreros días que vienen a ser ahora en estos tiempos que estamos. Oh amante Padre y Dios, mi Señor, ten piedad y misericordia de todos tus hijos en este planeta Tierra, Señor. Ten piedad y misericordia para todos sus pastores, Señor, para aquellos que realmente, Señor, llevan tu palabra con verdad, que nos hagas fuertes, Señor, en este camino que nos has trazado, para seguir adelante, así en la adversidad de este mundo. Oh amante Padre y Dios, sé misericordioso con tus hijos, con aquellos, Señor, a los que has escogido, para que, Señor, tú los guíes en tus palabras para estos tiempos finales que estamos pasando ya. Oh mi Dios Jesucristo bendito, alabado seas mi Señor. En esta tarde, Señor, te pido por todos tus hijos, aquellos que te siguen fervientemente, pero conociendo la verdad de tus palabras bíblicamente. Igualmente para aquellos que quieren conocerte, Señor, igualmente también para aquellos que están tan lejos de ti, Señor, rogaremos para que ellos se acerquen hacia ti, mi amante Padre y Dios. Mi Señor Jesucristo bendito, tú, Señor, eres el Dios de nosotros,
el Dios de la eternidad. Y llegando a ti, Señor, tendremos el camino de la salvación, así a la vida eterna, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por esta tarde que nuevamente nos encontramos, Señor, para que tú, Señor, hables por mi boca, porque solamente yo soy tu instrumento, y te entrego toda yo, Señor, para que hables a tus hijos en esta tarde de sábado, Señor, que todavía está la lumbrera tan clarita y tan viva que es el sol. Oh Padre Santo, entonces nos entregamos a ti, y yo en especialmente lo suplico y te lo imploro, que derrames pues el Espíritu Santo sobre esta humilde sierva tuya, Señor, para que pueda dirigirme así a tus hijos en tus palabras, amoroso Padre. Te lo suplicamos y te lo imploramos sobre todo nombre, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos pues entonces, hermanos, a seguir el estudio, porque yo había estado estudiando hace un tiempito hacia atrás, ¿no? Ya hemos terminado en el libro de Jueces, entonces vamos a comenzar en el libro de Ruth, para ver quién es en este nombre que se habla en las Santas Escrituras de Ruth y Noemí. En el capítulo 1, que vamos a tener nuestros estudios, y dice el versículo 1 hasta el versículo 22. Dice así en el libro de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón, él y su mujer, y 2 hijos suyos. ¿Quién era esta mujer y este hombre que fueron a Belén de Judá? Tenemos que ver que era Noemí, la que fue con su esposo a esa tierra. Y sigue hablándonos vuestro Dios en su palabra. Dice en el versículo 2: el nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maclón y Elón, traídos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En el versículo 3: murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Habitaron ahí 10 años. Dice la palabra de vuestro Dios así, en el versículo 5. Y murieron también los 2, Maclón y Elón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La que se quedó desamparada era Noemí, porque se murió el esposo y se murieron sus 2 hijos. Vamos a ver qué sucede con esta santa mujer. En el versículo 6: entonces se levantó dice así, con sus nueras, y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había
dice visita, que había visitado a su pueblo para darles pan. Miren, la palabra de vuestro Dios, para que entendamos mejor de lo que nos habla aquí, porque aquí ya se pronuncia y se ve el nombre de vuestro Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, En el versículo 7, y salió pues del lugar donde había estado con ella sus nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, o sea, a la tierra de Noemí, o sea, la tierra de la suegra de Ruth. En el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Se estaba refiriéndose Noemí que ellas se regresaran a la casa de sus padres, puesto que ya ellas también no tenían sus maridos, porque había muerto el esposo y los dos hijos de Noemí. Entonces las tres eran viudas, tanto nueras como la suegra. Entonces sucede que dice así, como habéis hecho con los muertos y conmigo, dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas, ¿a quién se estaba refiriendo de ellas? Eran a las nueras. Y en el versículo 10, y les dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, porque ellas eran moabitas, y la Noemí no era de ahí, ella era de donde había salido, que volvía a regresar para estar allí en Moab. Sigue hablándonos aquí y dice así en el versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Noemí les suplicaba que se regresaran a su pueblo, y ahí consiguieron nuevamente otros maridos, porque ella regresaba a su pueblo. Noemí ya no era una mujer madura, ya no iba a tener hijos. Es lo que les quería decir, para que ellas entendieran y se volvieran a su pueblo. Pero ¿qué sucede? En el versículo 12 les dice así, de que ellas, volvemos, como les dice, hijas mías. Pero en el versículo 13 dice: habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, y habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, les dice, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea que les decía que si ellas iban con Noemí, les hacía ver que ella no iba a tener hijos, o si tenía hijos, cuánto tiempo iban a esperar para volver ellas a unirse. Pero ella no tenía esa esperanza, porque ya ella era una mujer que ya no iba a tener hijos. Y les decía que se quedaran en su pueblo, hicieran su vida. Pero aquí vamos a ver qué es lo que sigue hablándonos en el libro de Ruth. En el versículo 14 dice:
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y dice, Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, Ofra besó a su suegra y se regresó a su pueblo. En cambio, Ruth, ella siguió yéndose con Noemí. Ella se quedó, Ruth, para seguirla a Noemí. Y dice así, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada, le dice, le habla así, tu cuñada, le dice, ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, le dice, vuélvete tras ella. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué le dice a sus dioses? Porque los moabitas tenían sus dioses. En cambio, Noemí, ella amaba al Dios vivo, al Dios viviente, al Dios el Altísimo. Por eso es que ella le dice a Ruth así que se vuelva con su cuñada, le dice, a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú, le dice, tras ella. Pero ¿qué le dice en el versículo 16? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué sucedió? Que Ruth aceptó el Dios viviente, el Dios de la vida, que era al quien amaba Noemí. Entonces en el versículo 17, donde tú, dice, murieses, moriré yo. Allí será sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Porque se dio cuenta Ruth de que los dioses que ella, de donde era su tierra, su pueblo, eran dios muertos, sin vida. Pero el Dios de Noemí era el Dios de la vida. Por eso es que se da cuenta Ruth y sigue a Noemí. Volvemos nuevamente para ver qué sucede. Dice así, en el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Se dan cuenta? No dijo más Noemí. En el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Porque hacía tantos años que se fue de Belén. Se fue con su esposo, se fue con sus hijos, y regresó sin esposo y sin hijos, solamente con su nuera, que era Ruth, ¿no? Entonces, ¿qué más le dijeron a Noemí? En el versículo 20, y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sí llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí,
y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. Por eso es que tenemos que entender cuando dice que el Señor llegó ahí con su gran misericordia para dar el pan que había llegado ahí a la tierra de Belén. Hermanos, esta es la primera historia de Ruth. Para el próximo sábado seguiremos conociendo qué pasó con Ruth y Noemí. ¿Por qué se habla en las Santas Escrituras de Ruth, siendo ella moabita? Entonces vamos a saber, entonces el próximo sábado volveremos a estar viendo en su libro, en las Santas Escrituras de Ruth. Muy bien, vamos entonces, para seguir conociendo la palabra de vuestro Dios, vamos al Segundo Testamento, porque hemos terminado en profecías. Ahora nos vamos al Segundo Testamento, en los libros que comienza de San Mateo, o sea, los hechos de los apóstoles. Muy bien, entonces vamos aquí ahora a escudriñar en el libro de los Hechos. En el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles y en el versículo 11, vamos a escudriñar, dice el versículo 11, que está acá en los Hechos de los Apóstoles, hasta el versículo 26. Dice así su introducción, dice: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Estamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también aquí vamos a ver de Salomón, que eso está en profecías, ese nombre. Entonces, ¿qué tendrá que ver en el libro de los Hechos este nombre profético que está en la profecía? Entonces, vamos a escudriñar para así entender la palabra de vuestro Dios. Dice así, como les vuelvo a repetir, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, pero dice el versículo 11, ¿no? Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, al pórtico que se llamaba de Salomón. En el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque se quedaron seguramente atónitos, con los ojos abiertos, que como el cojo que no podía caminar se levantó a andar. Entonces vamos a seguir. ¿Qué dice la palabra de vuestro Señor Jesucristo, que dejó para sus apóstoles, para que ellos siguieran evangelizando y sanando a estos hijos en este planeta Tierra? En el versículo 13 dice:
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes, hermanos, tienen que darse cuenta que si nos está hablando aquí, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, es que tenemos que escudriñar con atención y con oración profecías, porque si no, ¿cómo entenderíamos? Como hay muchos hermanos que dicen que lo que está en las profecías, eso fue en el pasado, pero que ahora es otra cosa. Lo que está en el pasado, que son las profecías, son sombras y símbolos para los postreros días que son ahora. O sea, ya estaba que había hablado el Señor a sus santos profetas para que ellos hablaran a su pueblo Israel lo que iba a pasar si ellos no andaban en el camino recto de amor de nuestro Dios. Entonces, para que sigamos entendiendo la palabra de nuestro Dios, dice así. Dice, del Dios de nuestros padres, como dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. En el versículo 14, dice, mas vosotros negasteis al santo, y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo era posible que dieran libertad a un criminal, a uno que estaba sentenciado por sus fechorías, y en lugar de él pusieran al santo, al dador de la vida, al dueño de la vida, hasta de aquel malhechor? Cuánto ceguera y cuánta crueldad y dureza había en sus corazones para pedir la libertad de un criminal, de un ladrón, y poner en su lugar al santo de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Continuemos, hermanos, para seguir sabiendo, como dice aquí, y matasteis al autor de la vida. ¿A quién dice? ¿A quién Dios ha resucitado de los muertos? De lo cual vosotros somos testigos. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Somos testigos de la muerte de vuestro Señor Jesucristo, y que ha resucitado y que está en el santuario intercediendo por nosotros? Como el Hijo del Hombre, como un hombre. Hermanos, sí, Él es el que está intercediendo, como el Hijo de Dios, pero hecho carne, hombre, como ustedes, hermanos. Él está intercediendo por los hijos de este planeta Tierra, si es que lavamos nuestras ropas y alcanzamos la misericordia de vuestro Padre Celestial. En el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta, dice, a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, porque él tuvo fe
y le dio la sanación. Si nosotros tenemos fe en que vamos a conocer la verdad de sus palabras en sus santas escrituras, sus santos libros, pues vamos a entender la verdad de sus palabras, de vuestro Dios, para estos tiempos que estamos viviendo. Dice así en el versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia. Así como ahora, hermanos, por ignorancia se cometen muchas cosas, que no se camina y no se dice la verdad sobre las palabras de vuestro Señor Jesucristo para estos tiempos finales. Estaremos andando, hermanos, a tropezones y a ciegas, y llegará ese día que no sabremos en qué momento vendrá la oscuridad. Hermanos, es importante escudriñar las Escrituras en oración, en infinita fe y amor, y si fuera posible en ayunas, para poder entender y que el Espíritu Santo more en nosotros, para entender. Miren cómo le dice, porque esto es que está hablando, ¿quién? Vamos a saberlo también, hermanos. Por eso, porque ¿cómo le dice? Mas ahora, hermanos, quiere decir que está hablando Pedro. Mas ahora, hermanos, ¿cómo les dice? ¿No? Sé por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros. ¿No siguen siendo los gobernantes? ¿Qué preguntan, no, hermanos? Los gobernantes. Pongan bien atención estas palabras que nos habla acá el Señor. En el versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Por boca de todos sus profetas. ¿Por qué, pues, hermanos, hay muchos, en muchas iglesias, que profecías no han dejado para un lado y solo se van al Segundo Testamento? Hermanos, el que no escudriña y entiende profecías, pero no va a entender tampoco para aquel día, cuando diga al Señor: salid, pueblo mío, de las ciudades, porque el tiempo ya está cerca. Es tan importante estudiar las profecías, hermanos, y así entenderemos todas sus palabras en sus santos libros, en las Santas Escrituras. Miren cómo dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Había de padecer. Y esto ya nos lo ha hablado. ¿Dónde? ¿Dónde no nos ha hablado, hermanos? En Éxodo, Levíticos, Deuteronomios. ¿Cómo tenía que padecer vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo? Dice, sigue hablándonos en el versículo 19. Así que arrepentíos, dice, y convertíos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos son los tiempos de refrigerio. Ahora hay que arrepentirse,
de lo malo. Ya no sigan pecando más, ya no más. Comiencen a lavar sus ropas, emblanquézcanlas. Hermanos, no solamente de boca, sino de corazón. Cuando entendemos las palabras que nos quiere decir el Señor para estos tiempos, es un sufrimiento muy grande que pasa el que entiende en su corazón y en su mente. Quisiera abrirles el corazón, la mente, y de entrarles con una cuchara, así como se le da de comer al bebé, para que quede ahí, Señor. Oh, hermanos, es tan importante lo que nos habla vuestro Dios. En el versículo 20 dice, y Él dice, y Él, envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado, hermanos. Y Él, dice, y Él, envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Por boca de sus santos profetas, hermanos. ¿Dice dónde? Dice Moisés. Dice Moisés. A Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, hermanos, y a tantos profetas que el Señor habló y anunció para estos tiempos que estamos viviendo ahora. Por eso es que dice así el Señor, como nos habla aquí, dice, a sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Pues dicen muchas iglesias, muchos pastores, de que las profecías no hay que hablarlas, no hay que estudiarlas, porque eso fue en el pasado. ¿Por qué nos tenemos que saltear de algo que el Señor nos había hablado desde el principio? Para que nosotros andemos en los caminos rectos de la luz y sepamos guardar sus mandamientos de su ley, tal como habló en Éxodo 20 y en Deuteronomios capítulo 5, hermanos. Dice, hablándonos en el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, y el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y en el versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y de todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Los profetas han anunciado para estos últimos días finales que estamos viviendo ahora, lo cual estamos mirando nuestros ojos, que ahora sale de todas partes, sopla de todo lado del viento, por aquellos canales, por aquellas emisoras, lo que se va viendo. Aunque es como una ensaladita de todo, pero el que escudriña la palabra de Dios detenidamente, tal como Él lo ha hablado, pues vamos entendiendo lo que nos dice y nos va a reparar para estos tiempos finales. Lo cual estamos mirando nuestros ojos, que ahora sale de todas
partes, sopla de todo lado del viento, por aquellos canales, por aquellas emisoras, lo que se va viendo. Aunque es como una ensaladita de todo, pero el que escudriña la palabra de Dios detenidamente, tal como Él lo ha hablado, pues vamos entendiendo lo que nos dice y nos va a reparar para estos tiempos finales. Sigue hablándonos en el versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas. Vosotros sois los hijos de los profetas. Miren lo que nos está hablando el Señor Dios Todopoderoso. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, del pacto que hizo, dice, con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el versículo 26, y a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiere, dice, se convirtiere. ¿De qué se iba a convertir? ¿De qué? ¿De qué es lo que está hablándonos aquí el Señor? ¿De qué está diciéndonos? Diciéndonos así: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuánta maldad hay, hermanos, en este momento? Siempre lo ha habido. Pero ahora está peor que Sodoma y Gomorra. Que como dice el Señor, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán los que realmente estén en los tribunales para el juicio. Porque este planeta Tierra que estamos ahorita viviendo está peor que en aquellos tiempos, hermanos. Y yo me hago la pregunta y digo: ¿dónde está la enseñanza ferviente de los pastores, ancianos, diáconos y todos los que tengan que ver en la evangelización de la palabra de Dios, en el estudio bíblico, cuando ahí está todo para estos tiempos de la raza humana? Hermanos, dejaos de comer carne, dejaos de las diversiones, dejaos de los apuros, de las compras y las ventas y de las cosas vanas en este planeta Tierra. Oraos y pidamos de rodillas que el Señor nos enseñe en sus santas palabras y sus santos libros lo que nos espera, y no digamos que falta mucho, no falta casi nada, pero el sufrimiento va a ser terrible por todo como estuvo antes, cuando el Señor castigó a aquella nación donde estuvieron de esclavos los israelitas. No quisieron enderezarse al camino del Señor, ni obedecer las palabras de vuestro Dios a través de sus profetas, que en ese tiempo era Moisés, de lo cual vino el castigo con muchas enfermedades, y no se arrepentían. Así siempre ha sido, como dicen, antes, pero ahora será peor, porque ya estamos como en el tiempo de Noé, que el viejito Noé predicó 120 años,
Y el pueblo no se arrepentía, la humanidad no se arrepentía, cada vez peor, y peor, y peor. ¿Y dónde fueron todos esos castigos, hermanos? ¿Acaso están borrados? Están en este planeta Tierra. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra? ¿Acaso eso se perdió, se hundió? Está en este planeta Tierra. Si escudriñamos las palabras de vuestro Dios, nos daremos cuenta que todo aquello no está en el pasado, sino está en el presente. Hermanos, muy bien, para que nosotros entendamos bien de lo que nos viene hablando aquí, esta palabra que dice el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, para que entendamos lo que nos habla el Señor. El Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo, el que conoce al Padre conoce al Hijo, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Vamos ahora a buscar para entender mejor en San Mateo, en el capítulo 27. Vamos entonces al libro de San Mateo, al capítulo 27, para que así podamos entender mejor de lo que nos ha hablado aquí proféticamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es para estos tiempos que estamos viviendo. En San Mateo, en el capítulo 27 y los versículos 15 y 23. 15 y 23. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiere. ¿Quién estaba acostumbrado a soltar ese preso? ¿Quién era el gobernador? Estaba acostumbrado, era Poncio Pilato, hermanos. Ahora vamos a ver en el versículo 23, qué es lo que nos dice aquí para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Le gritaban más fuerte la muchedumbre a Poncio Pilatos para que él dictara que sea crucificado. Aquella muchedumbre, de que cuántas veces el Señor había estado con ellos, les había dado el pan de vida espiritual, como el pan espiritual, para que ellos se satisfacieran cuando lo seguían a él, sin pensar que iban a comer tanta gente que lo seguía. Qué lejos estaban que era el Dios de la vida, el Dios que cuántas veces vieron con sus ojos que había sanado, había dado la vista al ciego, había curado al leproso, a la mujer que estaba 18 años con su flujo de sangre, al endemoniado de Gadara, al de la mano seca. Ni así les quedaba que era el Dios de la vida, el Dios de la verdad, hermanos. Ahora, para entender y sigamos entendiendo, vamos al libro de San Marcos, en el capítulo 15. Está despuesito de San Mateo, San Marcos, para que así también podamos entender la palabra de vuestro Dios. Y así entonces sabremos de nuestro Dios las cosas que está para estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Vamos entonces a San Marcos para que así entendamos. A ver, busquemos, hermanos, en el libro de San Marcos, ¿no? Aquí está. ¿Qué dice? En el capítulo 15 y el versículo 6 y 14. ¿Qué dijo en el capítulo 15?
Busquemos San Marcos 15. Así podremos entender la palabra de vuestro Dios y no seamos confundidos, como hasta ahora que estamos muy confundidos y no sabemos entender la palabra de Dios. En el capítulo 15 de San Marcos y el versículo 6 dice: ahora bien, en el día de las fiestas les soltaba un preso cualquiera que pidiese. ¿Ve? ¿A quién le decían que soltara? Al gobernador Poncio Pilatos. Y en el versículo 14, ¿qué dice? En el versículo 14, Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo no se daban cuenta hasta ese momento de que estaban en el pecado más horrendo, el más grande de este planeta Tierra, gritando la muerte del Creador, del Salvador, del autor de la vida, del que nos ha dado la vida? Qué lejos estaban y qué cerca hasta ahora para cuando estén en los tribunales. ¿Y qué dirán cuando el Señor venga? ¿Qué dirán, hermanos? Escondedme del rostro de aquel que viene. Gritarán y se esconderán tras las puertas, tras las paredes, tras los montes y tras las cuevas. Hermanos, vamos a San Lucas, en el capítulo 23. Ahí vamos a San Lucas, hermanos, en el capítulo 23, para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 23 y los versículos 13 y 23. 13 y 23, dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Miren, ¿qué hacía? ¿Qué se estaba haciendo Pilato? Estaban ahí los sacerdotes, los gobernantes, pero los sacerdotes, como es Caifás, Anás, ¿qué gritaba? Decía: crucificadle, y que la sangre que sería derramada caiga sobre nuestros hijos. Y cayó sobre nuestros hijos la sangre que derramó nuestro Padre Celestial, hermanos. Para que ustedes se den cuenta cuánto es la maldad y la crudeza y la dureza del corazón del hombre. ¿Y qué nos dice en el 23 el versículo del capítulo 23 de San Lucas? Y el versículo 23, ¿qué dice? Dice así: mas ellos incitaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. O sea, las voces de la muchedumbre y de los principales sacerdotes prevalecieron, o sea, se aceptó que sea crucificado. ¿Qué dirán en aquel momento, en aquel tiempo, cuando vuestro Dios venga a juzgar a aquellos que lo justiciaron, a aquellos que lo sentenciaron, a aquellos que lo bofetearon, a aquellos que le escupieron, a aquellos que hasta de trompadas le dieron? Toda una noche de juicio. ¿Qué dirán, hermanos? ¿Qué dirán aquellos en aquel día del juicio, mis hermanos? Muy bien, vamos ahora a San Juan, en el capítulo 19. Vamos ahora a San Juan, en el capítulo 19, para que entendamos así la palabra de vuestro Dios. San Juan capítulo 19, los versículos 12 y 15. 12 y 15. Dice la palabra de Dios así: desde entonces procuraba Pilatos soltarle
diciendo, si haces sueltas, no eres amigo de César. Todo, dice, todo el que se hace rey, dice, se hace rey a César, se opone. Miren lo que gritaban. O sea, lo ponían en esa condición, que si él decía, estaba como quien dice, desesperado Pilato seguramente, entre la pared y la espada. Si yo lo largo, ¿qué hará conmigo? Y si yo lo crucifico, quedó bien. Si yo doy a que el Señor fuera muerto, él estaba bien, ¿no? Por eso, en lo que dice, y vamos a ver en el versículo 15 qué es lo que dice. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato. Les dijo, a nuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Porque Pilato le dijo, ¿cómo va a crucificar a su rey? Pero los sacerdotes que estaban tan ciegos y tan llenos de envidia en sus corazones, porque entendieron que él era el Dios de la vida, pero no entendían de que qué les iba a pasar. Solamente veían ellos el celo, la envidia, porque la muchedumbre se llevaba. El Señor, cuando Él estaba evangelizando su santo evangelio, el pueblo le seguía por doquier. Por eso es que tenía ese temor Pilato. Por eso es que dice así, a vuestro rey he de, dice, crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermanos! Y yo les voy a leer el versículo 16. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué lo harían, hermanos? Lo entregaron a aquella muchedumbre ciega, porque ya estaban poseídos del mal. Hermanos, qué terrible estas cosas que ocurrieron cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos ahora a Deuteronomios. Vamos ahora a Deuteronomios. Miren, vamos a profecías ahora. Vamos a Deuteronomios al capítulo 18. Vamos a Deuteronomios al capítulo 18, hermanos. Así vamos a entender la palabra de vuestro Dios. Vamos a Deuteronomios al capítulo 18 y los versículos 15 y 16. 15 y 16. ¿Qué es lo que nos dice? Miren lo que dice en el versículo 15. Estamos en profecías, hermano. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. A él oirás. Hermanos, y yo les voy a leer el versículo 16 más, para que entendamos mejor. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová, tu Dios, en Horeb, en el día, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Hermanos, si ustedes pueden seguir escudriñando en Deuteronomios, porque ahí se está hablando, proféticamente se habla. Y vamos a ver qué nos dice en el versículo 16, hermanos, que ya lo he leído, hermanos. Lo he leído este versículo 16 también. Es lo que nos dice, donde nos dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, dice, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y en el versículo 17,
Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y así ustedes pueden seguir leyendo, hermanos, para que puedan entender, porque se está hablando de profecías. Ustedes continúen, hermanos. Muy bien, vamos nuevamente, sigamos en Deuteronomios mismo, en el capítulo 18 y el versículo 19. ¿Qué dice? En el versículo 19, miren lo que dice. Pero yo también les leeré desde el versículo 18, que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Y en el versículo 19, ¿qué nos manda para entender la palabra de Dios? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré. ¿Qué nos pedirá el Señor? ¿Qué creen que nos pedirá? Nos pedirá cuentas, hermano. Nos pedirá cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, hermanos, con la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos comido pastillitas? ¿O hemos comido una comida sólida y bien preparada, hermanos, y nutrida? Es escudriñar la palabra de Dios, porque solo en ella encontraremos la verdad y nuestra salvación, hermanos. Para que podamos entender. Miren, vamos a Génesis, al comienzo de las profecías. Vamos a Génesis, al capítulo 22, hermanos. Estamos en profecías. Génesis, capítulo 22. Vamos ahí para que podamos entender la palabra de Dios. Vamos a Génesis, al capítulo 22 y el versículo 18. 22 y el versículo 18. ¿Qué dice? Miren lo que dice la palabra de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. ¿A la voz de quién? A la voz de Dios. ¿Qué le dijo a Abraham? Hermanos, ¿se acuerdan cuando venía 3 ángeles para exterminar Sodoma y Gomorra? Y pasaron por la tienda de Abraham y le suplicó que parase y descansase un momentito ahí. ¿Y quién venía entre los 3? Nuestro Señor Jesucristo y los 2 ángeles. Y ahí es cuando le hace la promesa de que él iba a tener una descendencia. Por eso es que le dice que serán como la arena del mar, porque tuvo la descendencia, siendo ellos viejos ya, Sarai y Abraham, pero tuvieron un hijo, Isaac, que era el de la promesa para todas las naciones. Claro que él tuvo a Ismael en la sierva Agar, pero no era del matrimonio, hermanos, era del matrimonio. Pero acá, como ustedes ven, que él le dice: en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, porque de ahí viene la descendencia, y ustedes pueden leerlo para entender todo ese capítulo. Dice capítulo 22 de Génesis, dice el versículo 1 hasta el versículo 24, y así entenderemos la palabra de Dios. No es el cuento de solamente de aquí una palabrita y de allí otra.
¿Cómo comen pues su comida? Que comen para el vientre. Lo comen de cantito el plato y lo terminan. Porque así, mucho más, la palabra de Dios, hermanos. Muy bien. Vamos ahora a Salmos. ¿Qué dice en el libro de Salmos? En Salmos sabemos que es los cánticos de ¿quién? De David y Salomón. Vamos a ver qué nos dice en Salmos en 118 y el versículo 22. Dice la palabra de vuestro Dios en el versículo 22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido, ha venido a ser cabeza del ángulo y es cosa maravillosa. ¿A dónde? ¿Para dónde es la cosa maravillosa? Para vuestros ojos. Para vuestros ojos. ¿Y qué más nos dice en el versículo 24? Les voy a leer, hermanos. En el versículo 24 dice: este es el día que Jehová nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Amén, hermanos. Amén. Qué maravilloso es la palabra de vuestro Dios. Amén, hermanos. Miren, cuánta nos ha hablado vuestro Dios. Y tan solamente que hemos escudriñado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, y desde el versículo 11 hasta el versículo 26. Cuánto nos ha llevado proféticamente a sus palabras del Señor nuestro Dios, para entender para estos últimos días, para estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Así que os ruego, hermanos, que estudiéis las Escrituras, las profecías, hermanos, porque lo que está dicho, como dicen en el pasado, son sombras y símbolos para los postreros días, y los postreros días son ahora, hermanos. Os ruego, pastores de las iglesias, escudriñen con sus ovejitas, con ese rebaño que les ha dado el Señor, porque de ese rebaño les va a tomar cuenta en el día del juicio. Que les enseñen a escudriñar la palabra de Dios, sin pasarse ni una palabra, ni una jota, ni una tilde, mis hermanos. Solo así podrá venir la salvación sobre la raza humana. No os preocupéis por otras cosas del alfolí, porque el Señor da por abundancia al alfolí. Pero primero, entreguemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pasos a evangelizar, pero con la verdad, hermanos, en la palabra de Dios. Muy bien, hemos terminado en las Santas Escrituras. Ahora, hermanos, vamos a leer un poquito en estos santos libros del espíritu de profecía. Vamos a escudriñar un poquito en eventos de los últimos días. ¿En qué momentos estamos viviendo ahora? Los últimos días, hermanos. Estos son los últimos días en este planeta Tierra, hermanos.
pues entonces a saber qué es lo que dice el espíritu de profecía para estos tiempos finales que estamos viviendo, hermanos. En los eventos de los últimos días, en la página 68, dice la introducción: memorizad la escritura. ¿Y cuál es la escritura? La que acaba el Señor de hablarnos en su santa palabra bíblicamente. Dice así la palabra de vuestro Dios. En el libro de los eventos de los últimos días, en la página 68, varias veces por día deberéis consagrarse momentos preciosos, aureos, a la oración y al estudio de las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, es la parte principal para entender, para poder enderezar nuestros pasos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros ojos. Ya no sigamos más, hermanos, en tanta idolatría y en tanta, como es, hermanos, corremos tras de las cosas vanas y dejamos las cosas de Dios. No lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía. Dice: aunque solo fuese para memorizar un texto a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo. Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro, adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Pero ¿cuál es lo que corre la juventud? La juventud corre tras de los vientos malos, porque el pensamiento solamente está tirado a la maldad. Porque sabemos, hermanos, de que el día que hemos nacido, el Señor nos pone nuestro ángel guardián a nuestro lado. Porque somos sus hijos, que Él nos ha creado. Pero Satanás, que está aquí en la tierra, también pone el suyo. Porque no se va a quedar atrás. Pero por desconocimiento de la palabra de vuestro Dios, caemos en las redes de aquel ángel maligno. Cuánta ceguera, hermanos, y cuánta responsabilidad de los pastores que están a cargo de los rebaños de vuestro Dios. Como dice en su palabra, que Él pedirá cuenta de sus rebaños, de sus ovejas, que les dejó para que ellos los pastorearan. Dice, siga hablándonos en el espíritu de profecía: levantad un muro, dice, de pasajes de las Escrituras a nuestro alrededor, y veréis que el mundo no puede derribarlos. Memorizad las Escrituras, y luego lanzando sobre Satanás un escrito está cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Si el Señor Dios lo tentó, pero Él era Dios,
y resistió todas las tentaciones. ¿Qué creen, hermanos? Un hombre, hermanos, como ustedes, varones, con todo lo que tiene un varón, fue tentado. Por eso es que cuántas veces fue a los olivos, a arrodillarse debajo de los olivos para suplicarle al Padre Celestial para que le diera fuerza para poder resistir las tentaciones de este mundo. Oh, hermanos, ¿por qué no podemos también nosotros? ¿Qué nos falta? Fe. Es lo que nos falta. Escudriñar, entender la palabra de Dios. Hermanos, sigue hablándonos el espíritu de profecía. Dice, colgad en las antecámaras de la memoria. Dice, preciosas palabras de Cristo deben ser valoradas mucho más que la plata o el oro. Las palabras de vuestro Dios deben ser más valoradas de las cosas vanas de este planeta Tierra. La plata y el oro. ¿Qué hacen con la plata? Con la plata van y levantan un monumento. ¿De qué? Un banco. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas compras? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo lo va a ver? ¿Cuánto tiempo lo va a adquirir? ¿La vida es eterna que Dios nos ha dado? No, hermanos. La vida no es eterna, hermanos. Porque para el Señor no hay hora, ni minuto, ni día, ni mes, ni año. Si Él quiere, dice, bueno, ya, hasta acá. Hermanos, corramos tras del gran tesoro, el tesoro más grande, tras de nuestro Señor, tras de su palabra. Por eso es que dice, deben ser valoradas mucho más que la plata y el oro. Guardad con vosotros una Biblia. Miren lo que dice, guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. ¿Quién anda con una Biblia? ¿Quién siquiera la lee, hermanos? ¿Quién siquiera una madrugada pone ese despertador? Siquiera a las 4 de la madrugada, y se levanta y ora y le pide al Dios de la vida, al Dios de todo: Señor, quiero hablar contigo, háblame, dime qué debo hacer. Y el Señor no vacilará ni tardará para decirnos lo que Él nos pide, lo que Él quiere. Miren lo que sigue hablándonos para terminar, que dice: llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada, la memoria nada puede quitarla de vosotros. Estudiad la palabra de Dios, memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestra Biblia, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso lo que nos recomienda el Padre Celestial. Qué hermoso que nos recomienda que escudriñemos las Escrituras, hermanos.
¿Y dónde está nuestra salvación? ¿Y dónde están las escrituras de nuestro Padre Celestial? De nuestro Dios, del espíritu de profecía, porque en Génesis capítulo 1 estuvo el espíritu de profecía, en las santas escrituras. Aquí está todo, hermanos. Acá. Hermanos y hermanas todos, hemos aprendido algo de lo que nos ha hablado nuestro Padre Celestial en esta tarde tan maravillosa, porque todavía estamos en el día sábado, Sabbat, porque sabemos que a la pérdida del sol del día viernes, sábado, y a la pérdida del sol del día sábado, domingo. Pues estamos todavía en el día sábado, hermanos. Hermanos, espero que hayan puesto atención en este estudio, porque no es la que les habla, hermana Estelita, sino la palabra de Dios. Yo solamente soy su instrumento. Le pongo a mis ojos, mis labios, mi voz, mi corazón y mi mente en la palabra de vuestro Dios. Hermanos, para despedirnos hasta el próximo sábado, Dios mediante, estaremos nuevamente, si lo permite, juntos, porque ustedes saben muy bien que voy evangelizando, hermanos, por otros pueblos, pero no me canso, porque soy como Pablo, no me canso, hermanos. Para despedirnos de vuestro Dios en este día maravilloso de sábado, vamos a orar. Inclinen el rostro, mis hermanos y hermanas. Amantísimo Padre Dios, gracias, Señor, por tus palabras que nos has hablado en este día. Gracias, Padre amado, que nos haces entender en nuestra mente lo que quieres decirnos, porque nosotros aprenderemos a guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlas por obra. Amante Padre Dios, oh Padre Santo y amoroso, te ruego, Santo Dios, que sigas manteniendo, Señor, porque el aire es tuyo, Señor. Solo yo soy tu sierva, Padre Santo, el que obedezco tus mandatos tuyos. Todo lo que tú me digas y me pidas lo haré, Señor, hasta el momento que tú lo quieras, Padre amado. Señor, manténlo siempre, Señor, tus advertencias a tus hijos en este planeta Tierra. Gracias, amantísimo Padre Dios. Las bendiciones para todos los que te hayan oído, Señor. Y las bendiciones también para aquellos que no se acuerdan de ti. Rogaremos por ellos para que algún día te griten, amadísimo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos también por los enfermos, Señor, y por todos aquellos que están gritándote, Padre amado, escúchanos. Amantísimo Padre Dios, gracias, mi Señor, por estar con nosotros y que nos has hablado tus palabras amorosas, que las sabremos guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, mi Señor Dios, bendito y alabado seas para siempre y por siempre, mi Señor. Amén, amén, amén. En el capítulo